¿Y qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora te conectes a ver el mensaje del día de hoy. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los fieles que están ahí pendientes cada domingo, aquellos que nos han acompañado siempre desde que iniciamos Arca. Los veo siempre comentando, conectándose. Luego del mensaje ahí envían un texto agradeciendo la palabra de cada domingo y nada, es realmente gratificante verlos ahí fieles, más que una fidelidad hacia mí o hacia Arca, se siente que eres tú el que está anhelando y buscando más de Dios, escuchando esa palabra que cada domingo Dios pone en mi sentir, que te transmita. Así que eso me satisface mucho de ver cómo día a día, cómo domingo a domingo, cada semana estás ahí pendiente de lo que Dios tiene para nosotros. Así que gracias por conectarte, gracias por comentar. Como siempre decimos, estamos listos y preparados para el mensaje de hoy. Comenta ahí abajo si estás listo y el pueblo dice amén. Bueno, ¿esto es real o es IA? Oigan, esta es una pregunta que hoy por hoy la vemos mucho porque a través de el avance tecnológico, esto de la inteligencia artificial puede jugarnos para bien y para mal porque hay tanta desinformación. Y si hay personas que se cuestionan a veces si lo que están viendo quizás puede ser real o es inteligencia artificial. Pero hay muchas personas que de pronto su inteligencia es de media para abajo y entonces obviamente se quedan con ese cuestionamiento de si esto es real, si es verdad, y a veces alegan que lo que vieron es real. Oye, ¿y viste tal cosa que apareció ahí en Facebook, en TikTok, no sé? Y entra el debate y a veces la desinformación, porque hay personas, como digo, que piensan que eso es tan real y lo comparten o transmiten y son esas falsas noticias que vuelan y vuelan, los chismes, como ya sabemos. Yo sé que ustedes no son chismosos, acá no hay gente chismosa, pero esa gente que escucha algo y lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta, y obviamente una mentira dicha 1000 veces, la gente a veces piensa que es una verdad. Entonces, es increíble, como digo, como con este avance hay mucha desinformación. A mí me causa risa porque hay hasta fotos que de pronto se han tomado dos personas y la inteligencia artificial la agarra ahí y les hace hasta dar un besito. Oigan, es, como digo, wow, fascinante ver cómo mediante el avance tecnológico, vuelvo y repito, se pueden ver tantas cosas. Justamente ahora que terminamos de pasar tiempos de votaciones acá en Ecuador, veía como cogían artistas de otros países apoyando a un candidato, diciendo por qué candidato votar. Y hasta la boca se mueve con acorde a las palabras y puede apreciarse como que realmente está ese artista diciendo lo que pronto se ve en las redes, en los videos y demás. Y bueno, entonces está esa pregunta, ¿esto es real o es inteligencia artificial? Pero hoy por hoy, yo quiero que nos hagamos esta pregunta en un hecho histórico, un hecho de ese ser que dividió el tiempo en antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, este cuestionamiento es quien lleva a muchas personas en llamarse ateas, porque los ateos sabemos que no creen en Dios. Entonces, ¿es Dios real? Se preguntan, y como obviamente quizás no tienen respuestas tangentes, visibles, es como que obviamente les entra la duda. Pero justamente hoy que celebramos esta semana que acabamos de pasar, que obviamente incluso vivimos feriado a nivel nacional, Semana Santa. Este hecho que celebramos de Semana Santa es el hecho de la crucifixión de Jesús, de ese hecho que marcó la historia. Pero si nos preguntamos, ¿esto es real o es IA? ¿O es un invento antiguo? Una historia antigua.
Bueno, invento antiguo. ¿Fue real o un invento antiguo? Ese cuestionamiento mucha gente se lo hace. Hoy por hoy nosotros que estamos acá hemos decidido creer, no porque lo hayamos vivido ese hecho, sino por fe, porque eso es la fe. Creer sin haber visto, como se lo dijo Jesús a Tomás. Tomás, porque me vistes, has creído, porque has tocado las heridas, creíste. Pero bienaventurados los que sin ver creen, están ahí creyendo. Esos somos nosotros, bienaventurados, porque hemos decidido creer en este hecho, en este acto que marcó la historia, la crucifixión de Jesús que celebramos en este tiempo de Semana Santa. Entonces, ¿fue real o fue un invento antiguo? Yo he decidido creer que es un hecho real, más allá de la historia, más allá de todos los años que han pasado desde que Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Es el hecho de que su existencia y toda su historia ha transformado mi vida, y sé que ha transformado la vida de muchos que han decidido creer por fe en este acto tan maravilloso de amor y de entrega. Una entrega y un amor infinito por ti y por mí, porque de tal manera Dios nos amó que entregó a Jesús a morir en esa cruz. Y justamente en su lecho de muerte, justamente ahí en ese acto maravilloso de entrega que Jesús hizo, Él mencionó estas últimas 7 palabras que son muy recordadas justamente en Semana Santa, y quiero que hoy refresquemos nuestra memoria en estas últimas 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz. 7 palabras que nos hacen reflexionar y meditar mucho, y quiero que hoy meditemos y reflexionemos en estas 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz, ya cuando estaba ahí crucificado, antes de su último aliento y su última agonía. La primera palabra, quiero que recordemos esta primera palabra que Jesús hizo en la cruz, fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, al mencionar estas palabras, estaba demostrando no solamente, no solamente con palabras, sino con hechos, lo que vino pregonando, lo que venía enseñándole a los discípulos. Siempre Jesús estaba hablando del amor, del perdón, del que tienes que perdonar a tus enemigos, del que tienes que perdonar a los que hablan mal de ti, a los que te ofenden. Perdónalos. Ámalos. Yo siempre me gusta enfatizar en esa parte, porque dice la palabra: si solamente amas a los que te aman, ¿cuál es la recompensa? O sea, no hay recompensa. La recompensa viene de cuando amas a los que te odian, a los que te lastiman. Jesús estaba haciendo eso, porque aquellos que estaban lastimándolo, que lo habían crucificado, que lo habían latigado, que le habían herido su cuerpo, que se habían burlado de él los estaba perdonando y diciendo ahí en esa cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Estaba demostrando ese amor, ese perdón hacia los que los estaban crucificando, a que los estaban ofendiendo. Por eso, como digo, no solo con palabras, sino con hechos. Imagínate a Jesús colgado en esa cruz, ya herido, ya habían destrozado su cuerpo, ya habían clavado esos clavos en sus manos, en sus pies, esa corona ahí en su lecho de muerte, ahí en ese último suspiro, en ese último aliento, donde ya estaba casi agonizando. Imagínate sacar fuerzas para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros a veces nos ofenden y no queremos perdonar. No queremos perdonar a aquellos que hablan mal de nosotros. Nos cuesta. Decimos: no, es que si tú supieras todo lo que me ha hecho. Nos cuesta perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que hablan mal de nosotros, a aquellos que nos han lastimado.
Imagínate a Jesús ahí. Él estaba demostrando ese amor. Perdón, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso nos, como digo, en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo que claro, a veces decimos, no, sí, feriado, disfrutamos, nos vamos a la playa, hacemos tantas cosas, pero es tiempo para meditar, porque estamos teniendo un feriado de Semana Santa donde recordamos este acto histórico, que no es un invento antiguo, fue un hecho real, un hecho en el que tú y yo hemos decidido creer. Un hecho, como digo, que muchos se cuestionan. Por eso hay ateos que dicen, bueno, eso a lo mejor no fue real. Pero sea real o no sea real, es un hecho que ha marcado la historia del mundo, porque han pasado miles de años y hoy se sigue recordando, conmemorando este hecho de la muerte de Jesús en la cruz. Quizás tú seas ateo, quizás puede ser que hayas llegado por acá por curiosidad, pero estás celebrando un feriado en nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, este tiempo es de meditar, de reflexionar y decir, bueno, ¿hay alguien que quizás aún no ha perdonado? Que aún no ha sacado esa espina que está ahí. Más que de pronto decir, no, no, es que yo no puedo perdonarlo. No, es un hecho de que tú saques esa espina que te lastima, porque el daño te lo haces tú. Créeme, cuando tú realmente sacas eso de tu corazón, tú te sacas un peso, te sacas un alivio, porque esa espina va a dejar de lastimarte, de herirte, sino que al momento, ese hecho de que tú dices, está bien, yo perdono a esa persona que me hizo daño, yo perdono a esa persona que habla mal de mí, me hacen mal, yo doy el bien. Este es el tiempo que tenemos que reflexionar sobre esto. Y Jesús lo estaba haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, o estas 7 palabras que recordamos de Jesús antes de su muerte, la segunda dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice que también crucificaron a 2 ladrones, a 2 personas que tenían que pagar su condena, porque recordemos que aquellos que llevaban a la cruz eran aquellos que habían cometido delitos, aquellos que habían cometido barbaridades, que habían, no sé, cualquier cosa que te imagines por la cual a alguien tienen que de pronto meterlo preso o condenarlo a la silla eléctrica, condenarlo a muerte. Estos 2 ladrones que estaban siendo crucificados merecían que los crucificaran o que pagaran esa condena. Jesús no. Pero ahí estaban esos 2 ladrones. Uno dice que se burló, pero dice que el otro fue su corazón tocado. Y ahí a pesar de que haya cometido muchos delitos, el cual lo llevó a esa cruz, dice que en ese momento quizás su corazón se arrepintió y creyó en Jesús y le dice, oye, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque ¿qué hizo ese ladrón? Se arrepintió en el último momento. Y ahí es que nos damos cuenta que esto es cuestión no de hacer cosas, de decir cosas, sino una cuestión del corazón. Porque eso es lo que ve Dios en nosotros, el corazón. A mí siempre me encanta decir, y sé que tú lo recuerdas, las verdaderas intenciones solamente Dios las conoce. Nosotros podemos decir muchas cosas. Escuchaba justamente a un predicador decir, mira, en estos 40 minutos que yo me paro acá al frente a predicarte, yo quizás puedo engañarte, puedo mentirle a todo el mundo. Pero detrás de esa predicación, detrás de cámaras, ahí es donde nosotros tenemos que realmente demostrar qué clase de personas somos. Siempre lo digo, no solamente es el domingo, sino decir que somos verdaderos cristianos es de lunes a sábado, en lo que tú haces día a día. ¿Cómo tratas a las personas? ¿Reflejas el amor de Cristo?
¿Bendices a los que te maldicen? ¿O solamente eres de los que creen Dios de boca para afuera, pero tu corazón está muy apartado de Dios? Ahí es que se demuestra. Entonces es una cuestión del corazón, porque Dios conoce verdaderamente las intenciones de nuestro corazón. Como digo, ese predicador decía eso, o sea, yo te puedo ahorita decir 10,000 cosas, pero es cómo yo me comporto con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, con mis amigos, cuáles son esos principios y esos valores que tengo, si estoy aplicando realmente la palabra de Dios, el amor, decir que tengo a Cristo en mi corazón. Es una cuestión del corazón. Porque acuérdate que los dos que fueron crucificados al lado de Jesús eran culpables. Estaban ahí porque habían hecho, como digo, Dios sabe qué habrán hecho. Pero acá su corazón se contaminó de maldad, se contaminó de todos los que de pronto estaban ahí burlándose de Jesús. Porque acuérdate que había mucha gente que les decían, y ese no fue el que hizo tantos milagros, que hizo tantas cosas por el pueblo. ¿Por qué no se salva él mismo? Está ahí siendo crucificado, ¿por qué no se salva él mismo? Imagínate. Este ladrón, su corazón se contaminó también de todo lo que la gente decía. Y en vez de pronto tener un arrepentimiento en su último lecho de muerte, no, se burló de Jesús. Pero este otro, él se arrepintió y le dijo a Jesús, mira, acuérdate de mí. Estoy aquí, quizás, bueno, es mi última oportunidad. Puede ser que tú realmente sí seas el Mesías, seas el que dices ser, pero yo decido creer en ti. No sé si esto es real, pero oye, yo creo en ti. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí porque estoy arrepentido y quizás en esta última oportunidad pueda irme contigo a esa vida eterna que has pregonado. Bueno, quizás no sé si el ladrón de pronto escuchó hablar de Jesús. Yo imagino que sí, porque él le estaba diciendo, oye, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y si él mencionó estas palabras es porque a lo mejor entre tantas murmuraciones, entre tantas historias, entre tantas personas chismosas que contaban los actos y los hechos de Jesús, este ladrón quizás escuchó hablar de Jesús, escuchó de que su reino no era de este mundo, sino en los cielos. Por eso él le dijo, mira, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo estas palabras, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a través de esta palabra podemos reflexionar que es una cuestión del corazón. Dios siempre mide y pesa nuestros corazones. Nosotros podemos poner una máscara, podemos mentirle a todo el mundo, pero a Dios no se le puede mentir porque Él conoce nuestras verdaderas intenciones, Él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. Entonces, meditemos en esta palabra, reflexionemos en esta palabra. De ahí, la tercera palabra que Jesús mencionó fue al ver a María, a su madre, al ver a Juan, el discípulo amado, diciéndole, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esta para mí es una reflexión de esa nueva familia que se estaba formando, esa familia de la fe que hoy por hoy tenemos, esa familia de entender que todos somos hermanos, que debemos amarnos los unos a los otros. Acuérdate que Jesús mencionó, reconocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Tú y yo somos hermanos. Toda persona que tú ves afuera, toda persona que tú ves cometer actos buenos y actos malos, están a una oración de distancia de encontrarse con el Padre. Esa oración de decir, recibo a Cristo en mi corazón, creo en Cristo, acepto que esta historia es real, que este acto fue real y yo recibo a Jesús en mi corazón y automáticamente se convierte en hijo de Dios, se convierte en nuestro hermano. Esta familia en la fe que hoy por hoy tenemos.
Entonces Jesús le estaba diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Estaba creando ese vínculo familiar, ese vínculo de entender que debemos apoyarnos, que debemos ser de los que en los momentos duros, en los momentos difíciles, abrazamos. En los momentos más difíciles de una persona, estamos dándole el hombro y no ser de los que cuando vemos a un hermano caer y tropezar, en vez de levantarlo, lo pisoteamos. Y es como que hay personas que se alegran cuando alguien tropieza, cuando alguien cae y muchas veces hasta dicen, se lo merece. En vez de tener misericordia, en vez de tener amor, compasión, ese amor, esa compasión, esa misericordia que Dios tiene para nosotros, para aquellos que ya fuimos alcanzados, para aquellos que estamos siendo renovados por su Espíritu día a día. Entonces, esta palabra nos invita a reflexionar en eso, de que todos somos hermanos en la fe, de que debemos estar ahí unidos, unánimes, resistiendo, perseverando hasta el fin. Me encanta esta palabra porque justamente habla y nos invita a reflexionar de ese amor que debemos tener, de ese amor que debemos reflejar a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La cuarta palabra que Jesús mencionó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Aquí esto es impresionante, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, aquel que vino a dar la vida por nosotros, aquel que caminaba lleno del Espíritu, aquel que tenía una relación directa con el Padre, que sabía los misterios del reino, en ese momento, justamente ahí en la cruz, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado justamente en este momento? Y esa es la pregunta. ¿Por qué Dios ahí, en ese último lecho de muerte en la cruz, abandonó a Jesús? Porque obviamente Jesús murió por nuestros pecados. Ese fue el momento en que Jesús cargó con todos nuestros pecados, de todos los que habían cometido en ese momento pecado y los que íbamos a cometer, los pecados que yo he cometido en mis 32 años y los que quizás pueda cometer hasta que Dios me tenga con vida, tus pecados, los míos. Ahí en ese momento Jesús cargó con todos esos pecados y tuvo que sentir esa presión, sentir ese peso en ese momento, para que obviamente se cumpliera el hecho de que Él pueda perdonarnos. Él tuvo que sentir eso y por eso mencionó estas palabras: Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios tuvo que soltarlo un momento, tuvo que hacer que Él sienta ese peso para que obviamente pueda cumplirse la profecía, pueda cumplirse la palabra, pueda cumplirse el hecho más maravilloso de que por Él, mediante Él, porque Él se convirtió en ese camino que nos conduce hacia Dios, porque nadie va a llegar delante de Dios si no es mediante Jesús. Por eso Él mencionó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida y Él cargó con nuestros pecados. Y justamente en ese momento Él se llevó eso. Por eso aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Tuvo que pasar este momento, tuvo que sentir que Dios lo había abandonado porque tuvo que cargar con el peso de tu pecado y de mi pecado. Y es maravilloso y ahí es que, como digo, a través de esta semana que hemos estado viviendo, a través de este hecho histórico, de este hecho que yo he decidido creer que es real y no un invento antiguo, sino una historia real de aquel que dio su vida por mí, por perdón de mis pecados. Ahí estaba haciéndolo, ahí estaba cumpliendo esta palabra y va conectada con la quinta palabra cuando Él menciona que tiene sed.
Jesús ahí colgado en la cruz menciona que tiene sed. ¿Por qué Jesús mencionaría esta palabra? Porque justamente al sentir el pecado del mundo, como digo, cuando mencionaba que por qué Dios lo había abandonado, justo ahí en ese momento él estaba demostrando que él se hizo hombre, que él tuvo que bajar de los cielos, dejar su trono, convertirse en hombre para llevarse todos nuestros pecados. Y estaba demostrando su condición humana al decir, tengo sed. Estaba demostrando que él se hizo hombre de verdad. Tengo sed. Y que se cumpliera lo que también mencionó, que Él es el agua de vida. Aquel que pueda beber, no sé, cualquier agua, manantial, mineral, cualquier agua que tú de pronto quieras consumir en este mundo, tú vas a beber de esa agua, pero vas a tener sed. Mañana vas a tener sed, más luego vas a tener sed. Pero Jesús dijo, aquel que bebe de mi agua, nunca más tendrá sed. Entonces Jesús estaba demostrando su condición humana al decir tengo sed, al decir que estaba padeciendo en ese último momento por ti. Ese es el acto de amor más grande que cualquier persona en este mundo puede hacer. Él es nuestra fuente de vida. Él es esa agua que nos hace saciar. Nos hace saciar espiritualmente, que nos llena, esa agua que nos transforma, que nos purifica, que nos limpia, que nos lava. Jesús. Me encanta esta parte. Viene la sexta palabra y Jesús dice, consumado es. Estaba diciendo, ok, ya está, ya fue, lo hice, llegué hasta aquí. Algo que a mí me impresiona es que acuérdate que Jesús dudó. Bueno, no fue que dudara, pero él menciona antes de ser arrestado para justamente llegar a ese punto de haber sido crucificado, él que menciona y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. O sea, como que, ay, Padre, va a ser duro, va a ser difícil, será que lo hago. Si es posible, pasa de mí esta copa, porque sé que lo que viene está fuerte. Me van a arrestar, me van a humillar, me van a latigar, me van a escupir, van a decir miles de cosas feas, horribles, insultos. Me van a clavar en esa cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es una reflexión de que todos tenemos que hacer, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra santa voluntad y no dejamos que Dios obre, que Dios interceda, que realmente se cumplan los planes de Dios en nuestra vida. Jesús lo estaba demostrando. Entonces Jesús dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero bueno, yo sé que no es mi voluntad sino la tuya. Y se hizo. Él sabía que tenía que cumplir el propósito por el que Dios lo había enviado, por el cual dejó su trono y se hizo carne, se hizo hombre, vino a cargar con nuestro peso, vino a llevarse nuestro pecado. Por eso este acto fue el acto, como te digo, que marcó la historia. Ese acto de amor, ese acto que hoy en este tiempo tenemos que reflexionar, meditar y sobre todas las cosas, valorar lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí. Sabemos que podemos pecar, podemos fallar, podemos tropezar. Dios siempre nos va a perdonar, pero acuérdate lo que Jesús hizo con la mujer que fue encontrada en adulterio. Le dijo, mira, yo tampoco te juzgo, yo te perdono, vete, pero por favor, no peques más. Dios siempre nos va a perdonar pese a nuestras fallas, pese a que tropecemos. Pero valoremos cada vez que está en nuestro consciente
El saber que vamos a cometer un acto que puede ser pecado y que le puede entristecer al espíritu, al saber que podemos hacer algo negativo. Acuérdate de este acto que Jesús hizo en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Valoremos ese acto que Él hizo hasta lo último, aún sin merecerlo, aún sin ser culpable. Era un hombre inocente que vino a transformar el mundo, que vino a traernos las buenas nuevas, que vino a enseñarnos, como te digo, no solo con palabras, sino con actos, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos perdonarlos, aunque no se lo merezcan. Padre, perdónalos. Si en este momento tienes a alguien que está hablando mal de ti, que injuria en contra de ti, que dice toda clase de mal, mintiendo, tú perdónalo. Suéltate ese peso, ámalo, bendícelo, así como lo hizo Jesús. Esas fueron las buenas nuevas que Jesús vino a traernos. Todo lo que vino a enseñarnos y que pidió que guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos, resistamos, porque Él lo hizo ya todo. Y en ese momento lo estaba diciendo en esa sexta palabra: consumado es, hecho está. Ya lo hice. Llegué hasta aquí. Cumplí con el propósito por el cual vine a este mundo. Y en su última palabra, en esa séptima palabra que recordamos, que fue la última palabra de Jesús, las últimas palabras que Él mencionó, estando ahí en esa cruz, luego de ya haberlo hecho todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo hizo. Él hizo ese acto, como digo, histórico. Es un acto histórico, un acto irreemplazable, porque nunca nadie podrá hacer lo que Jesús hizo. Y ese acto de amor es el que hoy debemos reflexionar y valorar. Valorar ese acto real que dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Nuestro Señor Jesús, que murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Él abrió esa brecha, Él abrió ese camino que nos conduce a Dios. Él vino a cumplir todas las profecías que fueron dadas por Él. Hoy recordamos en Semana Santa su crucifixión, su muerte y por ende también su resurrección. Porque al tercer día Él resucitó de entre los muertos y Él cumplió todo lo que dijo que iba a pasar. Tranquilos, no se preocupen, resucitaré al tercer día. Él resucitó y es ese acto que convierte esta historia en un hecho real. Porque todos los cuerpos de aquellos que de pronto han querido creer dioses, que se han querido creer que han marcado algo en la historia, todos esos cuerpos fueron enterrados, todos esos cuerpos fueron sepultados, pero el cuerpo de Jesús, Él dejó la tumba vacía. Él resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y hoy por hoy estamos esperando su venida. Y justamente Él tarda su venida porque está esperando que hoy tú entregues tu vida a Dios, que hoy puedas recibir a Cristo, que hoy puedas entender este hecho real, este hecho que no fue un invento antiguo, este hecho que no fue inventado por la inteligencia artificial, que no es un cuento de hadas, que no es una historieta, que no es una historia de ciencia ficción, una película de Hollywood. No, es un hecho real, un hecho que ha marcado la historia, un hecho que hoy por hoy sigue transformando vidas para aquellos que han decidido creer en Jesús, recibir a Jesús y a través de su palabra ser mejorados, ser cambiados. Eso es lo que hacemos como
buenos discípulos, llevar las buenas nuevas, predicar el evangelio, predicar a Cristo, predicar su historia, predicar su muerte, predicar que Él murió en una cruz por ti y por mí. Hoy eres perdonado porque Él lo hizo. Consumado es. Él lo hizo todo por ti y por mí, para que hoy mediante su nombre podamos ser perdonados por Dios y recibidos allá arriba en los cielos. Qué maravilloso es entender este acto de amor, este acto que hoy yo quiero invitarte a reflexionar, a que reflexionemos y valoremos este amor incondicional, este amor sublime, este amor que jamás se va a comparar a cualquier amor que te vendan o te ofrezcan en este mundo. Si hoy de pronto no has recibido todavía a Cristo en tu corazón, yo quisiera que hagamos esta oración juntos. Y si de pronto ya eres alguien que ha hecho esta oración, no importa, mira, no importa si la has repetido miles de veces, porque yo estoy consciente que a veces fallamos y nos sentimos indignos, nos sentimos que no merecemos ese perdón, porque quizás hoy estamos juntos recordando este acto, este momento, y te conmoviste, sentiste que no, yo tengo que pedir perdón por mis pecados, yo tengo que recibir a Cristo. ¿Cuántas veces hayas recibido a Cristo en tu corazón? No importa. No importa, porque sé que a veces lo hacemos y después fallamos y caemos, nos levantamos y nos sentimos indignos, nos sentimos que no merecemos, pero somos merecedores de su amor. ¿Por qué lo hizo? Él ya lo hizo. Él murió por ti y por mí. Y eso es irreemplazable. Eso es irrefutable. Estamos a una oración de distancia. No importa cuántas veces la repitas, pero cada vez que lo hagas, hazlo de corazón, porque no sabes cuándo va a ser la última vez. Así que ahí donde estás, repite después de mí esta oración que es ese acto que nos lleva al arrepentimiento y a recibir a Cristo en nuestra vida, para que Él sea el que escriba nuestro nombre en el libro de la vida para poder llegar delante de Dios. Así que ahí donde estás, repite después de mí: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida para llegar contigo a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es esa oración que debemos hacer. Uno puede a veces decir: oye, pero ¿cómo acepto a Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo es eso. Decirle: Señor Jesús, mira, yo hoy he decidido creer en ti. Entra en mi vida. Entra dentro de mí. Perdóname, porque no sabía este acto maravilloso que hiciste por mí. No sabía que diste tu vida para perdonar mis pecados. Perdóname, límpiame. Soy un pecador. Limpia mi vida, restáurala. Escribe mi nombre en ese libro de la vida para poder llegar contigo a la eternidad, para poder estar delante de Dios. Eso es todo lo que tengo que hacer. Creo en ti y en tu nombre hago este acto de fe. Este acto de fe, porque es de fe, porque aún sin haber visto ese momento, yo hoy por hoy creo y no quiero ser de los que pueden morir ateos, de los que pueden morir siendo agnósticos. No, yo hoy decido creer, hasta por si acaso, como lo hizo el ladrón en ese último momento. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Hoy que estás en tu reino, acuérdate de mí. Perdóname, te recibo. Y hoy quiero que transformes mi vida, como lo haces con cada persona que habla de ti, porque lo puedo ver en esas personas que reflejan tu amor. Transforma también mi vida, porque eso es tener a Dios en el corazón. Siempre lo digo. A ver, ¿qué es decir creo en Dios? ¿Qué es decir tener a Dios? Es reflejar las buenas cosas. Porque no se puede decir que hemos recibido a Cristo, que amamos a Dios
y hacer y deshacer con nuestra vida. Cometer inmoralidad, ser desleal, ser infiel, corromper nuestros principios, nuestros valores, meternos en negocios chuecos, meternos en tantas cosas que van en contra de todo lo que Jesús, nuestro Señor, nos enseñó. Eso es decir, tengo a Dios, tengo a Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí en el momento que decidí creer, recibirlo en mi vida. Y aquí estamos. Sí, esto no es solamente de un momento, sino de todos los días. Por eso el valorar este acto en la cruz, el valorar ese amor sublime, ese amor incondicional, es de todos los días. No solamente esta semana que recordamos su muerte, su resurrección, Semana Santa, sino hacerlo todos los días, hacerlo cada momento, cada mañana, al despertar, porque esa misericordia de Dios alcanzó nuestras vidas. Y aquí estamos, un domingo más. Mañana es otro día, pero hoy yo recibo a Jesús. Yo hoy quiero más de Jesús. Yo hoy me enamoro más de Jesús. Yo hoy quiero predicar más de Jesús. Yo hoy quiero hacer las cosas bien. Y mañana que me levante, nuevamente le digo, Señor Jesús, quiero hacer las cosas bien. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los días que me levante, quiero hacer las cosas bien. Entra en mi vida. Por eso te dije, quizás esta oración de recibir a Jesús tengas que repetirla miles de veces, no importa. Lo importante es que cada momento que la hagas, lo hagas con ese corazón dispuesto a cada día dejarnos transformar por su amor. Que el Espíritu Santo entre, more en nosotros y nos ayude día tras día. Señor Jesús, queremos más de ti. ¿Qué te parece si cierras tus ojos conmigo, si terminamos este tiempo orando y agradeciendo por esta palabra que hoy Dios ha puesto en nuestra vida, que hoy Dios ha hablado a nuestras vidas, que hoy Dios nos ha recordado, nos ha refrescado este acto sublime y de amor que hizo por ti y por mí? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por amarnos tanto. De tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea. Hoy creemos, hoy aceptamos a Cristo. Hoy queremos llegar delante de ti mediante la sangre que Él derramó. Gracias por ese acto maravilloso, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Gloria a Jesús, gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, no importa los siglos que pase. Seguimos hoy predicando y recordando la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, el que tuvo que sufrir por nosotros para ser perdonados. Gracias, Señor, porque nos amaste tanto. Toca la vida de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Aquellos que necesitan de ti, Señor, porque estamos conscientes que necesitamos de ti todos los días para seguir mejorando, para seguir siendo transformados por ti, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Jesús predicó con ejemplo, no solamente con palabras, sino con esos actos. Él mencionó a Jesús, siendo Jesús, dijo, Señor, Dios Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Así también nosotros queremos mencionar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad en nuestras vidas. ¿Para qué nos has llamado? ¿Para qué nos has escogido? Aquí estamos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero si tú nos has escogido, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Que podamos hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Poder cumplir el propósito por el cual nuestra vida hoy sigue de pie. Ayúdanos a cumplir el propósito, Señor, así como Jesús lo cumplió. Y poder decir en nuestro último lecho de muerte, consumado es. He podido hacer lo que Jesús
hizo en mi vida, lo que el Padre quería hacer conmigo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Bendito sea. Que se cumpla tu propósito en cada uno de los que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso mensaje, maravillosa palabra. Es imposible que si nos sintonizamos en el Espíritu, esta historia no quebrante nuestro espíritu, no quebrante nuestras vidas, no transforme nuestras vidas. Si tú te alineas al Espíritu, es imposible, como digo, es imposible que no nos quebremos, que no sintamos esa compasión por la muerte de nuestro Señor Jesús en esa cruz, porque aún sin merecerlo, Él lo hizo. Él lo hizo, Él murió por ti, Él murió por mí y hoy valoramos ese sacrificio. Bendito sea Jesús. Gracias a ti que te has quedado hasta el final del mensaje. Gracias por conectarte hoy, domingo. Gracias por estar ahí, por ser fiel a Dios, por ser fiel al Espíritu Santo. Pronto nos estaremos viendo, gente. Sé que pronto estaremos nuevamente en ese lugar físico, reunidos más de 2 y 3, donde Dios se seguirá manifestando, donde el Señor Jesús seguirá haciendo milagros, obra, transformando vidas. Gracias por estar hasta aquí. Como siempre te digo, cuídate mucho, pórtate bien, no hagas travesuras, nada te cuesta portarte bien. Nos vemos, Dios mediante, el siguiente domingo con un nuevo mensaje. Gracias, gente. Chao, chao. Chao.